En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office, a su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a nuestro programa Inversión con nombre propio. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de Xavier Fábregas, director general de Caja de Ingenieros Gestión. Pero antes de comenzar la entrevista, recordemos nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, @Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11 Family Office. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11 Family Office. Conecta con las finanzas. Muy buenos días, Xavier. Es un placer tenerte aquí con nosotros en nuestro programa Inversión con nombre propio. Para nosotros es todo un placer poder contar con la presencia de una gestora y de una casa como es Caja de Ingenieros Gestión, ¿no? Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Todo bien. Gracias por contar con nosotros. Muy bien. Bueno, hablamos de Caja de Ingenieros, ¿no? Es una gestora con un renombre ya en la gestión de activos, aquí tanto a nivel nacional, ¿no? Que vemos, seguimos vuestros fondos. Hay muchos fondos que tenéis 5 estrellas, como puede ser Liberian Equity, que hablaremos más tarde. Nos gustaría saber, como estamos preguntando en este programa, ¿cuál es la visión de Caja de Ingenieros para final de año en los mercados bursátiles y cuáles son las perspectivas para 2022 teniendo en cuenta, bueno, este último trimestre en el que estamos entrando, donde hemos visto que hemos entrado con gran volatilidad en los mercados y hemos llegado a un mes de octubre algo más estable y con llegando en Estados Unidos a máximos históricos otra vez de nuevo? Bueno, cuéntanos cuál es la visión de Caja de Ingenieros. Bien, sí, como bien dices, contestando a la primera pregunta, ciertamente el mercado lo vemos moviéndose en un balance entre lo que es la apertura después de la pandemia y lo que es el tapering que están de alguna forma gestionando los bancos centrales, dado que la inflación está repuntando, ¿no? En ese balance, lo que estamos viendo es incertidumbre, que se traduce, como bien decías, en un mes de septiembre complicado a nivel de bolsas, donde hemos visto algunas correcciones y a continuación, ya en octubre, pues hemos visto otra vez una recuperación de esta senda alcista de los principales índices bursátiles. ¿Qué está pasando? De alguna forma lo que estamos viendo es que el alza de los precios de la energía y cuellos de botella que se están generando en algunos determinados sectores, pues pone en peligro la recuperación por un lado y además también condiciona el margen de actuación de los bancos centrales. Y en ese equilibrio se mueven precisamente, en ese frágil equilibrio se mueven precisamente las expectativas que tienen los inversores en cuanto al comportamiento de los activos de riesgo. Por un lado, en el momento en que esas expectativas de inflación pues parecen más o menos controlados, el mercado repunta, pero sí es verdad que cuando hay indicios de que puede haber una inflación descontrolada o que puede haber una subida de precios no deseada, vemos volatilidad, ¿no? Y de alguna forma esto es algo que creemos que ya se ha instalado y que perdurará, digamos, no únicamente este último trimestre, sino también en el año 22, ¿no? Donde ya decía, el peligro viene por el lado de la inflación y que además está condicionando lo que es el devenir de los beneficios corporativos. En ese sentido, claro, nosotros venimos este año 21, la comparativa en relación al año 20, el año de la COVID, con crecimientos en márgenes de 2 dígitos, ¿no? Y en algún caso incluso de crecimientos del 50%. Eso no va a ser así a partir de ahora.
por un efecto base. Todo eso ya está recogido, las empresas ya se han recuperado, están empezando a publicar un nivel de resultados mucho más suculento y, lógicamente, a 12 meses vista, pues los incrementos que veremos, por ejemplo, a nivel de márgenes operativos, en el mejor de los casos será de un dígito. Por lo tanto, ahí vemos también una cierta normalización de lo que es crecimientos en beneficios corporativos. Y luego, por fundamentales, debería también traducirse en un comportamiento más cauto de lo que son los activos de riesgo. Hablábamos antes de que Caja de Ingenieros es una gestora ya consolidada en nuestro país, con un fondo 5 estrellas Morningstar, que se centra en la inversión en empresas españolas, bueno, en Iberia, España y Portugal. Cuéntanos cuáles son las perspectivas para el mercado español y qué oportunidades de inversión presenta, ¿no? Y cómo podemos integrar este fondo y qué estrategia sigue el Caja de Ingenieros Iberian Equity. Mira, el mercado bursátil español continúa siendo uno de los más complejos de gestionar dentro de los principales mercados debido a la heterogeneidad del mismo. Hay que tener en cuenta que prácticamente el 50% del mercado se divide entre compañías del sector financiero y compañías de servicios públicos, dos sectores que son antagónicos de forma idiosincrática entre ellos, y por la naturaleza de sus negocios y sus exposiciones a los diferentes riesgos exógenos, pues ciertamente tienen esa peculiaridad, ¿no? Eso hace que nuestro posicionamiento en el fondo en particular, en el Caja de Ingenieros Iberian Equity, pues tenga unos rasgos diferenciadores muy claros en lo que es el selectivo, lo que sería el IBEX 35, y también lo que son muchos fondos digamos, de nuestra categoría, ¿no? De nuestro ámbito. Nosotros intentamos de alguna forma pues posicionarnos en aquellas empresas que de alguna forma tienen unos modelos de negocio que ya sea bien por sus ventajas competitivas o por sus equipos directivos, están orientados a la generación de valor y que tengan la capacidad de crecer por encima del mercado y de forma rentable en un horizonte de largo plazo, ¿no? Es decir, intentamos de alguna forma no estar tan ponderados en compañías que reparten el 100% o un porcentaje muy elevado de sus beneficios en forma de dividendos, porque entendemos que esos dividendos tienen que ser sostenibles y porque además también nos gusta que las empresas reinviertan en aquellos negocios donde de alguna forma el crecimiento viene explicado por una convicción en la propia actividad, ¿no? Y aquellas empresas que reinvierten en el propio negocio son las que tienen esa convicción para seguir generando valor para el accionista y para la compañía en el largo plazo. Pues de alguna forma es ahí donde precisamente queremos estar invertidos. Una de las peculiaridades del fondo, del Caja de Ingenieros Iberian Equity, es que puede invertir hasta un 15% de la cartera en compañías radicadas en Latinoamérica. ¿Eso qué nos permite? Pues nos permite de alguna forma pues posicionarnos en negocios con un potencial de crecimiento interesante durante los próximos años. Ejemplos, pues tenemos Mercado Libre, que es una plataforma de comercio electrónico y medios de pago, líder en Latinoamérica, o también Walmart de México, que es una compañía de distribución líder en México, como comentaba, y Centroamérica, y que de alguna forma pues son dos claros ejemplos de lo que buscamos en el fondo, ¿no? En resumen, se mantiene un foco en la preservación del capital, porque al final no queremos estar muy expuestos a sectores cíclicos o sectores que estén muy regulados por temas normativos, y lo hacemos a través de esa aproximación a la preservación del capital. Lo hacemos con un análisis fundamental muy en detalle y incorporando también lo que es el análisis extrafinanciero, porque ciertamente es algo que está incidiendo cada vez más, sobre todo desde un punto de vista del coste de financiación. Es decir, aquellas compañías que son líderes en cuestiones ACG normalmente tienen un coste de oportunidad o tienen un coste de financiación más bajo y por lo tanto el valor objetivo de las compañías es más alto. Vamos, Xavier, y por la parte de la renta fija, a mí me gustaría saber, cómo podemos posicionar nuestra cartera, ¿no?, ante una posible subida de tipos de interés por parte de los bancos centrales.
¿podemos descontar efectivamente estas subidas de tipos ya en los mercados? ¿O cómo podemos posicionar esta cartera ante este tipo de subidas? Sí, mira, en relación a los tipos de interés, nuestro escenario base para las curvas euro y estadounidense es de subidas graduales de tipos de interés. Antes en Estados Unidos que en la zona euro, pero que de alguna forma deberían trasladarse de forma paulatina en lo que es las tires de los bonos. Dicho esto, también debemos reconocer que existe la posibilidad de descontrol en los niveles de inflación, que obviamente impactaría de forma negativa en las curvas de tipos y que presionaría a la baja lo que es la cotización de los bonos. En cualquier caso, lo que de alguna forma dibujamos es que ese riesgo de inflación no se va a descontrolar y partiendo de esa base, ese escenario, digamos, de subidas graduales de tipos de interés nos lleva a estar más positivos en lo que es la renta fija corporativa. Preferimos el crédito de forma selectiva a lo que es la renta fija gubernamental, la deuda pública. Y si además existieran pues unos riesgos inflacionistas más elevados de los que inicialmente descontamos, pues dentro de lo que es el activo renta fija, pues optaríamos por subactivos como pueden ser las emisiones de flotantes, los floating rate notes, o directamente el cash. En cualquier caso, lo que sí que estamos haciendo a día de hoy es mantener una exposición a tipos de interés reducida y habilitaríamos la exposición a divisas no euro, por ejemplo el dólar, para evitar una excesiva correlación a los tipos de interés y a los activos de riesgo, que por otra parte ha sido algo que hemos visto este año. Por lo tanto, también el dólar o exposición a emisiones de renta fija en divisa no euro, particularmente en dólar, pues podría ser una opción interesante, ¿no? Eventualmente, estrategias de valor relativo entre curvas y países, pues también deberían ayudar a contribuir al retorno, digamos, del activo y en las carteras. Sí, bueno, hablando de ese valor relativo, ¿no? Podemos hablar de los fondos de gestión alternativa que tantos inversores, bueno, han visto como una alternativa a la renta fija, han incrementado posiciones en este tipo de activo para descorrelacionar también la cartera del mercado. ¿Qué estrategia sigue y qué puede aportar un fondo como el Caja de Ingenieros Gestión Alternativa? Bueno, por la parte de retorno absoluto, nosotros llevamos tiempo posicionando el activo o la clase de activo en lo que es una aproximación multi-asset, una cesta de activos diversificada que creemos que para el inversor conservador o moderado, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final lo que hacemos es bajar una cartera invertible para cualquier inversor y desglosarla en distintas tipologías de activo. Aquí normalmente la exposición a renta variable suele ser muy limitada porque no queremos coger a riesgo y lo que de alguna forma intentamos incorporar es en la cesta de activos pues clases de activo como puedan ser las propias materias primas, real estate, luego también si consideramos como activo aparte el oro. Y luego también por la parte de renta fija, que suele tener un peso elevado, pues tenemos aquellas subactivos que antes he comentado y que nos gustan, ¿no? Todo esto lo complementamos también con lo que es estrategias más de momentum o de smart beta, que nos puede ayudar a acabar de confeccionar y la exposición exacta que queremos de la cartera a un determinado factor o nicho de mercado, ¿no? Lo realmente novedoso en la gestión alternativa es que todo esto lo hacemos a través de ETFs, ¿vale? Los ETFs al final son instrumentos de inversión que te traslada muchas de las ventajas de la gestión activa, pero en un formato líquido, donde tú tienes la opción o la posibilidad de comprar o vender en el mismo día y por lo tanto aumentas la liquidez de la cartera. Entonces yo creo que ese es un elemento muy interesante para este tipo de fondos para darle la flexibilidad necesaria de poder en un momento dado ajustar lo que son los pesos entre activos o incluso temas de nosotros lo que hacemos en la configuración de la cartera es, en primer lugar, establecer modelos sistemáticos internos del punto de partida, es decir, en base a la asignación de activo vemos la rentabilidad esperada
y el riesgo incurrido, y también en una segunda etapa, en una segunda fase, lo que entramos a ver en detalle es cuál es la correlación de esos activos entre ellos. Lógicamente, si tenemos un escenario de caídas generalizadas en renta fija y renta variable, pues es muy complejo generar valor en este tipo de estrategias, no solo para nosotros, sino para el conjunto de mercado. De todas formas, conseguimos con digamos, la incorporación de determinadas coberturas la posibilidad de amortiguar las caídas o incluso de preservar, digamos, lo que es el precio del propio fondo, ¿no? Lo que sería el valor liquidativo. Llevamos años con este tipo de estrategias, trabajándolas desde el punto de vista de correlaciones entre activos. En la actualidad existen instrumentos que te permiten cubrir también riesgos de cola. Yo creo que el concepto de riesgo de cola es un concepto que debemos introducir en las carteras para el año 22. No sabemos si la inflación se va a descontrolar. Ahí tenemos una oportunidad, digamos, de cobertura clara en caso de que haya un escenario de inflación potente, porque lógicamente ahí se activarían las coberturas, digamos, de caídas de la renta fija y valdría la pena tener, digamos, contemplado al menos esa posibilidad, ¿no? Entonces, ya digo que existe la posibilidad de invertir en lo que es riesgos de colas a través de ETFs y en ese sentido creo que es uno de los activos que nosotros ya estamos invertidos y vamos a incrementar el posicionamiento en los próximos meses. Uh-huh. Hablabas de la inflación ahora, hablando de la gestión alternativa, hablabas al final de la inflación, de ese posible descontrol que pueda darse de el alza de los precios, pero bueno, nos gustaría saber cuál es la visión de Caja de Ingenieros sobre la inflación, si es más por la parte de los bancos centrales que indican que va a ser pasajera, que no tiene un carácter tan permanente en esta subida de precios, o por si el contrario veremos unos precios más elevados durante algún tiempo más duradero, ¿no? ¿Habéis realizado alguna estrategia de inversión ante este incremento de precios? Sí, bueno, de hecho, el mercado se está moviendo un poquito por delante de lo que es el propio discurso de los bancos centrales, principalmente tanto de la FED como del Banco Central Europeo. El propio mercado descuenta subidas de tipo de interés antes de lo que están de alguna forma descontando los propios bancos centrales, y es que el mercado no acaba de creerse del todo, digamos, esa contención de la inflación, ¿no? Y en ese sentido, pues, la incertidumbre en los próximos meses va a aumentar. Es decir, la volatilidad por ese lado va a ir a más, ya de cara al 22, y en ese sentido, pues, hay que estar preparados, ¿no? Lo que hemos hecho es, tanto en renta fija como en renta variable, hemos reducido lo que es la exposición a tipos de interés a través de coberturas y se ha aumentado el cash en carteras de renta fija. Eso por el lado, digamos, más centrado en renta fija. Y lo que es la parte de renta variable, lo que hemos hecho es coger una mayor exposición a sectores o países más sensibles a tipos de interés, como por ejemplo servicios financieros o regiones como Canadá, ¿no? Que de alguna forma te permiten beneficiarte mínimamente de lo que sería un escenario de tipos al alza, ¿no? Bueno, son ajustes que vamos haciendo en función un poquito de los datos macroeconómicos, pero ciertamente tenemos una opinión formada de que estamos viendo una alza de precios generalizada y más bien estamos viendo que empieza a ser, digamos, algo estructural más allá de lo que es momentánea. Uh-huh. Bueno, y por último, Xavier, nos gustaría tocar el tema de la inversión sostenible. Estamos viendo un crecimiento muy fuerte en este tipo de inversión, siguiendo criterios ESG. Nos gustaría saber cómo incorporáis este tipo de criterios a la hora de seleccionar compañías, si destacarías algún fondo en concreto. Mira, te cuento, nosotros en la gama tenemos 12 fondos y actualmente 8 ya son artículo 8. Por lo que es el reglamento de divulgación de finanzas sostenibles, cuya taxonomía de alguna forma era muy clara de alguna forma, pues, determinar qué fondos promovían criterios extrafinancieros o promovían la sostenibilidad. Nosotros hemos conseguido que
más de 2/3 de la gama pues esté ya con artículo 8, que precisamente defiende que estamos promoviendo esos criterios extrafinancieros, y lo hacemos de una forma completamente in-house. Es decir, nosotros tenemos un modelo propio de scoring, de lo que nosotros llamamos nota propia, en que miramos una serie de indicadores por los 3 pilares de la ESG, ¿no? Por la parte ambiental, social y gobierno corporativo. Tenemos una batería de indicadores para cada uno de estos pilares y asignamos una nota en función de la información que extraemos de la propia compañía. Y en ese sentido, creemos que la mejor forma de integrar los factores extrafinancieros a la gestión, porque ciertamente nosotros llevamos tiempo con lo que es la inversión socialmente responsable, ya desde el 2006, y lo que nos hemos dado cuenta con el tiempo es que si no queremos caer con el greenwashing o no caer con determinadas, digamos, tics de decir que todo es sostenible, la única forma es bajar al detalle de, oye, mira, pues tenemos una nota, esa nota nos condiciona lo que es la decisión de inversión, y en función de cuán bien lo está haciendo la compañía o no en temas de sostenibles, pues podemos incorporarla o no en nuestro fondo, ¿no? Destacaría sobre todo dentro de nuestra gama 4 estrategias, ¿no? Que son las que tienen la etiqueta ISR por CNMV, que son el Conengin ISR, el ODS, el Environment y el Global, ¿no? Estos 4 fondos, de alguna forma pues muy marcada, tienen incorporada lo que es la sostenibilidad en su ADN, ¿no? Eso nos ha permitido de alguna forma pues ir más allá de lo que es un rendimiento puramente financiero. También estamos extrayendo cuáles son las conclusiones de nuestro portfolio en términos de cambio climático, por ejemplo. Estamos muy atentos cuál es la fecha en que nuestro portfolio sigue siendo compatible con un escenario de calentamiento global, por ejemplo. Y en ese sentido nos gusta que los fondos estén con una fecha al menos del año 2050, ¿no? De estos 4 fondos, pues prácticamente todos están en el 2050, es decir, que están cumpliendo con ese escenario de calentamiento, que estamos mirando las emisiones, y las emisiones actuales con lo que nos reportan las empresas están dentro de ese escenario, y por lo tanto es algo que podemos retornar también al inversor. Es decir, tenga la tranquilidad que con nuestros fondos nosotros estamos muy comprometidos con el cambio climático, y es una cosa que seguimos de cerca, porque al final queremos ir más allá de lo que es el retorno financiero. Queremos tener un impacto pues mínimamente, ya no digo positivo, pero como mínimo resiliente, o que sea, digamos, de adaptación a lo que son los escenarios de calentamiento. Muy bien, Xavier. Pues con esto llegamos al final de la entrevista. Para nosotros ha sido un enorme placer, así que darte las gracias por haber podido sacar un rato para estar con nosotros aquí en Inversión con Nombre Propio, y esperamos contar con nuestra participación en futuras entregas. Encantado de participar, y hasta la próxima. Bodegas Marqués de Cáceres, presente en más de 120 países, trabaja día a día por la elaboración de un vino de calidad. El carácter familiar de más de 5 generaciones ha forjado la personalidad de cada una de las producciones de la bodega. Elaborado en el corazón de la Rioja Alta, Marqués de Cáceres ofrece un vino para disfrutar y compartir. Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa.